Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo final. Ahora, dentro de un agujero creado por Abeloth, Ahsoka y Eve se enfrentaron al problema de intentar salir de este pozo. Un pozo no muy distinto al que vieron en Coruscant, pero diferente en el sentido de que no estaban muriendo, su fuerza vital estaba segura y sus energías dentro de la fuerza también estaban seguras. No haber sido lastimados todavía no significaba que estuvieran a salvo aquí abajo, atrapados por Abeloth por quién sabe cuánto tiempo. «Tenemos que volver con Anakin», exclamó Ahsoka mientras caminaba por la habitación, más preocupada y nerviosa que Eve. «Ahsoka. Cálmate. Ahora no es momento de entrar en pánico», dijo Eve con calma, aunque su rostro también revelaba preocupación. «No lo entiendes. Anakin está en problemas y si yo no estoy allí, no puedo salvarlo», gritó Ahsoka, con lágrimas en los ojos que amenazaban con derramarse. «¿Qué quieres decir?» Eva sabía que esto era más de lo que parecía. No importa. Ahsoka se dio cuenta y se calmó, sabiendo que estar así no la ayudaría a ella, ni a Eve ni a Anakin. Solo tenemos que salir de aquí. Eso es todo. Eve dejó ese tema por ahora y se concentró en intentar salir de ese espacio también. En realidad, era bastante cómodo, con todo lo que uno puede desear o necesitar, ya que parecía que Abeloth tenía en cuenta los sentimientos de su hija. Ya no soy su hija. Eve entrecerró los ojos al pensarlo, porque puede que alguna vez lo fuera, o que hubiera considerado a Abeloth como su madre. Ahora, ese momento ya no era así, porque ella no era la misma y ella no la consideraba igual. Como tal, no respetaba a la mujer, el ser que una vez fue conocido como la madre, ahora conocido como Abeloth, como su madre. Al mirar a su alrededor, Eve estaba confundida sobre por qué todavía consideraba intentar recuperar lo que había perdido. No fue lo que Abeloth pensó que había perdido lo que Eve creyó que era su motivación, sino lo que Abeloth sintió que había perdido. Lo que perdió como resultado de sus acciones que la llevaron a la corrupción que la convirtió en lo que es hoy. Tal vez si fuera inmortal, Eve sacudió la cabeza, sintiendo su propia pérdida por la mujer. Una mujer mortal, obligada a ver cómo sus seres queridos seguían viviendo sin ella, no era exactamente algo agradable de soportar. Tenía más miedo de dejar solos a la hija y al hijo que de dejar solo al padre. Al fin y al cabo, él ni siquiera la visitaba cada vez que ella intentaba escapar. Solo el hijo y la hija habían ido a verla, incluso en su estado de locura por querer la libertad. ¿Ya encontraste algo?, preguntó Ahsoka mientras también estudiaba la habitación, ya que no había encontrado nada porque estaban completamente cerradas. El lugar estaba limpio y había provisiones para saciarlos si alguna vez se cansaban o deseaban participar de una comida. No, parece que ella ha tenido en cuenta nuestras necesidades. Pensé que era más egoísta que esto, pero parece que tiene algún tipo de apego hacia mí. Eve contempló el verdadero significado detrás de las acciones de Abeloth. Aunque ya no pueda decir que es su madre, eso no significa que extrañe a su familia como le pasaba a Abeloth. Incluso ahora, Eve, a pesar de amar a Anakin y tener otra familia allí, también amaba a su padre y a su hermano. La familia era algo poderoso y el amor que se compartía entre los miembros de la familia también lo era. De hecho, la fuerza misma en todo su poder, el amor, la emoción relacionada con este concepto, se consideraba la más poderosa. Por más vergonzoso y tópico que sea, el amor era un poder dentro de la fuerza que parecía resonar con todo. La oscuridad y la luz, el bien y el mal, y se oponía a lo que Abeloth representaba en ese momento. Caos. Degradación. Apatía. Entropía. Todo esto es en lo que se ha convertido Abeloth, y sin saberlo, participa en tales acciones, a pesar de su deseo de amor. Su retorcido sentido del amor por su familia y mucho, mucho más. Debe haber algún tipo de truco para sacarnos de aquí, Ahsoka reflexionó, aparentemente más que lista para abrirse paso a puñetazos. Sin embargo, eso no parecía viable. Tal vez, Eve estaba conectada a la fuerza de una manera mucho más poderosa que Ahsoka, pero tampoco podía entenderlo.
Los dos tendrían que pensar en algo para entender mejor su posición. De lo contrario, pasarían todo el tiempo aquí abajo y, sin ninguna manera de ayudar a Anakin en su lucha contra Abeloth, no sabrían qué está pasando. Por supuesto, se preocuparon, pero el vínculo que los unía, por fuerte que fuera, también se vio debilitado por la corrupción. No se destruiría ni se podría destruir, solo se debilitó para que no pudieran comunicarse entre sí. Este factor también puede ser parte del plan de Abeloth para dejar a Anakin solo, aislado de todo y de todos en toda la galaxia. Aquellos con los que está conectado en el Empirio, sus amantes, amigos, subordinados, sus creaciones, incluso sus futuros hijos y su primer hijo. Todo esto probablemente fue previsto de alguna manera por Abeloth, e incluso sabiendo lo que viene, ella con gusto seguiría por ese camino. La habitación no estaba formada por elementos vivos mutados o asquerosos como ellos esperaban. Después de todo, esto fue dejado por los Yuuzhan, pero fue construido con tecnologías normales, lo que solo consolidó aún más las afirmaciones de que los Yuuzhan estaban bajo su control desde hace mucho tiempo. Era posible que desde el mismo momento de la fusión de Anakin con su nuevo cuerpo, forma y alma fue cuando todo empezó. Espera, Anakin. No hagas nada estúpido, pensó Ahsoka mientras miraba hacia arriba, o al menos hacia lo que percibía que era hacia arriba. Hacia dónde percibía que estaría Anakin y de dónde habían venido. Mira, hay un pasillo. Eve la despertó de sus pensamientos. Algo se había abierto, como si la fuerza estuviera escuchando la súplica de Ahsoka, les había mostrado otro camino que podían tomar. Ahsoka avanza y sigue a Eve mientras entran, para dejar atrás su estado de prisioneras, esperando lo que sucede arriba. No, harían algo en esta situación en lugar de quedarse atrás y dejar que Anakin se ocupe de ello. Él siempre me ayuda a corregir mis errores. Ahora es mi turno de ayudarlo con los suyos, probablemente pensaron Ahsoka y Eve al mismo tiempo, más aún para Ahsoka, ya que era una tonta al seguir a los fantasmas de sus visiones. Eve creía que Abeloth era parte de su error, un fracaso en su deber como hija para con ella de alguna manera. Un fracaso en su deber de mantenerla prisionera como el monstruo que es ahora. Las visiones de Ahsoka y la persecución de fantasmas que pueden no haber sido nada, y los deberes de Eve a un lado, los dos estaban decididos a ayudar tanto como pudieran. Si no es por ellos mismos, si no es por los demás que se preocupan por Anakin, o si no es por la galaxia, o incluso por el universo, por Anakin. Te deseo, por supuesto, dijo su figura sombría, volviéndose cada vez más tangible minuto a minuto. Había algo que decir sobre su belleza. No la sensación de pureza que uno obtendría de Eva, sino más bien la de una seductora, una sucubo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó de nuevo. Gobernar. Contigo a mi lado. ¿Qué te parece? Saldremos adelante, conquistaremos, mataremos, causaremos el caos. ¿No es eso lo que querías? Me despertaste. ¡Qué encantadora eres! Quiero tener hijos tuyos, ¿no es eso lo que quieres? ¿Formar una familia? ¿No es eso parte de tu mayor deseo? Anakin sacudió la cabeza y dijo lo que dijo. Vete, entonces. No estoy seguro de saber qué significa eso, pero siento que no fue con buenas intenciones, respondió Abeloth mientras Anakin se mantenía firme frente a ella. En todo su esplendor, su yo se hacía más visible ahora que antes, su forma tan hermosa que capturaría los corazones de muchos hombres que la miraran. No lo hice, respondió Anakin. Te diría que dejaras de hacer lo que estás haciendo, pero tengo claro que no lo harás. Puede que no me gusten algunas de las cosas que hicieron los Jedi, pero estoy de acuerdo en que las negociaciones probablemente deberían venir primero. ¿Quieres negociar conmigo? ¿Quieres aceptar mi oferta entonces? Abeloth parecía extasiado ante esta revelación. No dije nada sobre aceptar tu oferta. Estoy bastante seguro de que incluso te insulté. ¿Estás seguro de que no estás enojado? Necesito recordarte por qué deseo relacionarme contigo de esa manera. Anakin dio un paso más cerca, su traje se encendió con las energías de la fuerza resonando en él. Las arenas del tiempo aún no pueden detener el poder que emana de él, solo restringen la influencia externa que tendría sobre los demás. Si no puedo tenerte, ¿por qué debería tenerla mi hija? Pensé que no te importaría. Estoy segura de que al resto de tus amantes tampoco les importaría. Abeloth se mantuvo alejada de sus energías de la fuerza, consciente de que podían dañarla y evitar que recuperara su cuerpo. No se trata de compartir o no. Hay algo que falta, algo que no solo falta, sino que tú mismo ni siquiera te das cuenta del peligro que representas.
Una vez que todo esté dicho y hecho, si vas a ganar y seguir adelante con tu plan, será el fin de todo, explicó Anakin, sin estar seguro de si ella estaría escuchando correctamente o no. Se suponía que debías ser como yo. ¿No temes perder a tu familia como yo? Especialmente ahora. Ahora que finalmente eres padre. Abeloth casi parecía traicionado, como si Anakin debiera hacer algo por ella. Ser una especie de puente o conexión para ella misma. Un reflejo de sí misma, tal vez, como lo habría sido el Anakin anterior. Su deseo de no perder nunca a otro de sus seres queridos. De no dejarlo ir. Su mayor fortaleza era su mayor debilidad, pero este Anakin era diferente y el mismo. Anakin es capaz de controlar tales cosas, incluso si alguna de sus amantes muriera, seguirían estando con él en su propio reino celestial. Un lugar donde sus almas pueden residir, al igual que aquellos que han muerto dentro del Empíreo van y viven allí como seres completamente conscientes. Después de todo, Anakin no pasó por todos esos problemas en vano, y fue principalmente con fines egoístas que se hizo algo así. O incluso ocurrió. No soy igual a esa versión de Anakin. Soy quien soy por mi despertar aquí. Mis recuerdos. Mis emociones son todas mías, todas de Anakin, y la diferencia es el nivel de conocimiento, poder y pensamiento que me llevó a donde estoy ahora. Tengo miedo de la pérdida, sí, pero tengo el poder de luchar para que esa pérdida no suceda, afirmó Anakin. La permanencia no es permanencia para mí, terminó Anakin mientras daba otro paso hacia adelante. El mundo parecía estar acercándose a Abeloth. Eso no está bien. Sabía que no eras la misma, pero también eras igual, pero diferente y no diferente. Se suponía que eras como yo. No se supone que esté sola. Abeloth se agarró la cabeza mientras decía esto. El mundo se detuvo por este movimiento. Sus curvas y rasgos se fueron haciendo cada vez más prominentes. Había llegado el momento en que estaba a punto de formarse de nuevo y de verdad. No estás solo, dijo Anakin, sorprendiendo a Abeloth cuando sus brillantes ojos estrellados lo miraron. Nunca estuviste solo. Tu hija y tu hijo no vinieron a ti, incluso en tu estado. ¿No renunciaron a matarte, usando la daga de Mortis? Era cierto. La hija y el hijo tenían ese poder y esa posibilidad, pero no hicieron nada. El poder estaba a su alcance, pero ninguno de ellos se atrevió a matarla. Creo que olvidas que el amor de un padre es grandioso, pero también lo es el amor de un hijo. Lo sé. Anakin insistió mientras daba otro paso hacia adelante. Abeloth se sorprendió por sus palabras. ¿Cómo no había pensado en esa posibilidad? Era como si estuviera cegada por su deseo, sus necesidades, su ira hacia su padre, tal vez incluso hacia ella misma. Eso no es posible. Me atraparon. Mis hijos. Abeloth se lamentó un poco y miró hacia las estrellas en lo alto del cielo. Su forma ahora completa, pero completamente desnuda, miró a Anakin. ¿Por qué no me quieres? ¿Soy tan imperfecta? ¿No eres como yo? ¿No estamos destinados a estar juntos? Abeloth estaba realmente muy triste. Lo entendiste todo mal. Anakin extendió la mano, pero Abeloth se levantó del suelo y salió disparado hacia el cielo. Su rostro era una mezcla de muchas cosas. Sus emociones eran muchas, especialmente la locura. Su estado había desaparecido hacía mucho tiempo. Ni siquiera una redención como la que había experimentado el Anakin original, el Vader original, la ayudaría ahora. Persígueme. Persígueme y verás por ti mismo lo que podemos ser juntos. Más allá de los pasillos de abajo, Eve y Ahsoka ahora estaban perdidas dondequiera que estuvieran. De hecho, las puertas parecían cerrarse detrás de ellos, impidiéndoles acceder a la habitación en la que estaban atrapados. Como si hubiera una ilusión allí, los pasillos eran extraños e increíblemente confusos de atravesar. ¿Dónde está la salida de este lugar? Ahsoka dijo esto sin dirigirse a nadie en particular, solo pensando en voz alta mientras los dos intentaban encontrar una salida. Pensé que esto nos llevaría a alguna parte, pero está claro que no es cierto, respondió Eve, mirando a su alrededor, a la pared de metal. Este lugar estaba intacto y era subterráneo, lo que significa que podría haber más en este lugar de lo que se ve a simple vista. La electricidad seguía funcionando, milagrosamente seguía funcionando, ya que este lugar les proporcionaba luz para ver y oxígeno para respirar, aunque no lo necesitaran. Sus trajes les permitirían hacerlo incluso sin estas cosas esenciales para los vivos. Había algunas luces esparcidas por todas partes, pero ningún sentido de orientación los conducía en la dirección correcta. En todo caso, los dos se dirigían en la dirección opuesta a la que querían ir.
Parece que hemos llegado a una encrucijada, afirmó Eve mientras ambos se encontraban frente a frente y debían tomar una decisión sobre qué dirección tomar. Había dos lugares. Yo tomo uno, tú tomas el otro. Tengo la sensación de que ambos nos llevarán a nuestras ubicaciones, respondió Ahsoka, ya que estaba decidida a alcanzar a Anakin, y aunque podría parecer una tontería separarse ahora, tienen poco tiempo. Ese parece ser el mejor plan, sin embargo, no estoy segura de si alguno de ellos nos llevará a alguna parte. Eve caminó hacia el lado derecho mientras decía esto. Está bien. Sé que lo alcanzaremos, respondió Ahsoka mientras tomaba el camino de la izquierda y veía a Eve tomar el de la derecha. Incluso si no estaba segura, cada una seguiría su propio camino. No importaba quién llegara primero, lo que importaba era si lo alcanzarían o no. Mientras Eve se fue hacia el lado derecho, Ahsoka se fue hacia el izquierdo. Me pregunto qué habrá en este lugar de todos modos, pensó Ahsoka mientras recorría este corredor durante unos minutos, sola, y se topó con un claro. Una abertura que no era donde ella necesitaba estar, pero se topó con algo extraño. La habitación era enorme. Lo suficientemente grande como para que cupieran muchas personas, muchos cazas estelares dentro. El olor en el aire era desagradable, como el de los cadáveres podridos, aunque había tubos que contenían los cuerpos dentro. ¿Qué es este lugar? Estaba confundida, pero sobre todo un poco horrorizada por las monstruosidades que había dentro de esos tubos. Había cuerpos entre los cuerpos. Todos apilados en sus tubos que los mantenían a flote. Con la misma estructura genética más un patrón de aprendizaje instantáneo tomado directamente de la plantilla, un clon debería ser, en teoría, completamente idéntico a la persona original. Pero a pesar de eso, nunca son exactamente iguales. Tal vez algunas de las sutilezas mentales se difuminan en la transición, o tal vez hay algo más único dentro de nosotros que un lector de aprendizaje instantáneo no es capaz de detectar. Apareció un holograma, sorprendiendo a Ahsoka. Habló de la clonación y sus capacidades, pero de sus defectos en lo que intentan hacer. Bueno, no es bueno saberlo. Se dijo Ahsoka a sí misma, antes de acercarse a uno de los tubos que contenían a alguien dentro. ¿Dónde he visto a uno de ustedes antes? Se preguntó por dentro, escudriñando los rasgos de esta persona y eran similares en apariencia a alguien que ella conocía. Había dos secciones, una en la que había personas de apariencia completamente aleatoria, sin duda clones, pero el lado en el que se encontraba Ahsoka tenía muchas personas casi idénticas, si no perfectamente idénticas. Para crear un clon, fue necesario extraer muestras del código genético de las células de un sujeto, duplicarlas e implantarlas en células de un donante. Estas células donantes crecerían, se dividirían y, finalmente, se gestarían en úteros artificiales, llenos de nutrientes y catalizadores orgánicos. La modificación de los nutrientes y las soluciones catalizadoras que recibieron las células podría influir en los atributos físicos y las tasas de maduración del clon resultante. Las mezclas más agresivas de nutrientes y soluciones catalizadoras produjeron clones adultos completamente formados en varias semanas, pero la aceleración forzada del crecimiento a menudo provocó inestabilidad mental en el clon. Sin embargo, algunos clonadores descubrieron métodos para evitar este fenómeno. El donante de material genético era generalmente denominado clon primario. Utilizando la plantilla del sujeto, era posible crear réplicas físicas exactas mediante muchas técnicas diferentes. Este proceso no solo era capaz de producir una única copia, sino también múltiples versiones del sujeto original. Además, la ingeniería genética podía modificar aún más el clon para aumentar o atenuar rasgos específicos. Aunque la clonación en masa se consideraba útil por sus aplicaciones militares, los clones individuales generalmente carecían de la personalidad del original, por lo que a menudo era necesario educarlos durante el proceso de desarrollo. Al mirar al clon, Ahsoka sabe que ya ha visto a esa persona antes. Son bastante jóvenes. Espera un minuto, el rostro era el de Sheev Palpatine, también conocido como Darth Sidious. De ninguna manera, Ahsoka estaba asustada, ya que había literalmente miles de ellos. Dándose la vuelta, Ahsoka corrió al otro lado para ver cómo estaban todos los demás clones. Los rostros eran similares o familiares, y Ahsoka recordaba haber visto a muchas de estas personas cuando luchaba contra las abominaciones que Palpatine había creado. Así que este es el lugar de donde vinieron todos. Ahsoka estaba un poco triste por todo este sufrimiento, pero ahora no era el momento de entrar en pánico.
Sin embargo, mira a quién tenemos aquí. Una voz la sobresaltó y, cuando se dio la vuelta, vio una versión mucho más gravemente deformada de Sirius allí de pie, encorvado porque tenía la espalda deformada. No deberías estar aquí. Sus ojos brillaron de forma extraña, pero Ahsoka no tenía miedo. Silencio. Te vi destruirte. Ahsoka activó su sable de luz, antes de entrar en acción y cortar en pedazos al pobre hombre indefenso. Con bastante facilidad, lo que llevó a Ahsoka a comenzar a destruir el lugar antes de seguir adelante. Le tomaría mucho tiempo terminar con todo lo que estaba haciendo aquí, destruyendo todo lo que había dentro, lo que sería el fin de muchas vidas. Lo siento, susurró Ahsoka, antes de activar el dispositivo explosivo improvisado en el lugar al que había entrado, provocando una reacción en cadena y destruyendo todos esos clones que estaban dentro. Inmediatamente se dirigió hacia la zona que sería su escape a aquel lugar, entró y se obligó a subir. Un hueco de ascensor que rompió y subió ella misma, no dispuesta a esperar y subir lo más rápido que pudiera. Vengo. Eve entró en el pasillo derecho relativamente ilesa y fuera de peligro. Sin embargo, a diferencia de Ahsoka, fue un poco más lenta, lo que le permitió notar que las cosas se derrumbaban sobre sí mismas. Ahora no podía volver a retroceder. No había señales de explosión, y ni siquiera se había alejado tanto del punto de separación desde donde Ahsoka y ella habían tomado caminos separados. No te preocupes por eso ahora. Siento que no puedo quitar los escombros. Eve había intentado quitar las cosas que estaban en el camino para poder regresar a buscar a Ahsoka, sin embargo, eso no iba a suceder pronto. En lugar de eso, se dio la vuelta y se adentró más profundamente, y más rápido que Ahsoka. No había nada en su camino para llegar a un lugar por donde pudiera salir. De hecho, la llevaron a un hangar que estaba completamente abierto y la expuso a la corrupción provocada por Abeloth. Muchos cadáveres se secaron en este lugar, con extrañas energías presentes en el aire. Los cuerpos estaban completamente pálidos, o incluso algunos reducidos y exponían sus formas esqueléticas. Salí rápidamente. Que la fuerza esté con todos ustedes. Eve dijo esto, aún sabiendo que estas personas probablemente ya no están, ni siquiera en la fuerza tendrían presencia. Ni siquiera los cadáveres Yuuzhan que habían quedado atrás le servían de nada a Abeloth, y probablemente no eran suficientes para saciar su deseo de fuerza vital. Estaba reformando su cuerpo y Eve sabía que tenía que hacerlo pronto, incluso si Anakin se enfrentaba a ella. Por alguna razón, Ahsoka estaba preocupada por lo que estaba pasando. Afortunadamente, no soy estúpida. Eve tenía una opinión muy alta de sí misma en ese momento, ya que podía reprogramar fácilmente una de las naves sobrantes y obtener el control de ella. Para ello, necesitaría convertirse en piloto ahora y dirigirse hacia el área donde sabía que deberían estar Anakin y Abeloth. Al subir a la nave, que era bastante básica y estaba fuera de servicio, Eve supo que esto era todo lo que podía hacer funcionar. La puso en marcha, salió del hangar y se dirigió hacia donde se suponía que estaban Anakin y Abeloth. En cambio, una vez que llegaron no había nada. Ni Anakin ni Abeloth. ¿A dónde fueron? Anakin no resultó herido, ¿verdad? Eve estaba empezando a temer lo peor. Fue entonces cuando sintió una perturbación en la atmósfera y, al mirar hacia arriba, apenas pudo ver dos figuras que habían subido tan alto que la mayoría de las personas no sobrevivirían. Arriba. Pensó, ya que en realidad no necesitaba la nave para volar, por lo que se transformó en su forma de grifo. Un resplandor verde emanó de su cuerpo y se elevó por los aires, asegurándose de comprobar lo que estaba pasando allí arriba. Sin embargo, antes de subir, logró dejar una nota para Ahsoka dentro de la nave que había dejado atrás. Contándole que Anakin, Abeloth y ella habían abandonado el planeta y en su lugar estaban luchando fuera del mismo. Al acercarse, aunque necesitaba aire para sobrevivir, el traje estaba destruido y ahora tenía que confiar en su forma actual. También la exponía a los efectos negativos que estaba creando Abeloth, lo que le daba a su madre algo de terreno para meterse con ella. Eso si no fuera lo suficientemente poderosa para resistirla ahora. Al acercarse, se dio cuenta de que los dos no estaban realmente luchando y, en cambio, parecía que solo se alejaban más y más del planeta. En cambio, los dos se estaban acercando al agujero negro supermasivo y lo estaban logrando a velocidades bastante aterradoras. Velocidad que la actual Eve no podría alcanzar, pero al menos había llegado a su destino. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, Eva tenía un mal presentimiento sobre esto. Sin embargo, atravesar el espacio de esa manera era difícil.
Eve no podría derrotar a Abeloth sola y también quería ayudar a Anakin. Sin embargo, parecería que necesitaría seguir acercándose para poder alcanzarlo más rápido. Al poco tiempo, los alcanzó, ya que Anakin y Abeloth se habían detenido. No dijo nada, no podía decir nada y la única forma de conversar en ese momento era a través de la fuerza. Anakin. Pensó Eve dirigiéndose a Anakin. Eva, has venido, respondió Anakin, mirándose a sí misma en su forma actual. No deberías haber venido así. Lo sé, pero no pude venir más rápido. Sabes que es peligroso estar aquí, respondió Eve mientras su forma de grifo miraba hacia Abeloth. No te preocupes. Todo debería estar bajo control, respondió Anakin mientras estaba frente a Abeloth, y Abeloth no los estaba mirando. Eve se sorprendió de que realmente pudiera hacerlo. De recrear su cuerpo y su forma a pesar de todo lo que había sucedido. Mi hija. Qué amable de tu parte unirte a nosotros. Abeloth habló a través de la fuerza, y no solo le dijo esto a Eve, sino que lo hizo como si estuviera hablando por un micrófono. Se proyectó a través de la fuerza para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar lo que estaba diciendo. La distorsión del espacio-tiempo de esta área sin duda dificultaba cualquier cosa relacionada con la comunicación a través de la fuerza. Ya no soy tu hija, lo olvidas, respondió Eve mientras Abeloth la miraba con expresión de amor. Fuera lo que fuese Abeloth ahora, no había duda de que existía alguna forma de amor por sus hijos que no eran sus hijos. Ni siquiera los creó ni los dio a luz, Abeloth no era su madre. Incluso cuando lo era, no lo era al mismo tiempo. De hecho, nunca conoció a su madre real, por lo que tiene sentido que Abeloth fuera la única figura femenina que se abrió camino a partir de ella. En parte, esa era la razón por la que era tan engreída. Incluso ahora, ni siquiera le gustaba estar en presencia de otras personas que no fueran Anakin o personas cercanas a él, a través del vínculo o de otra manera. Pero tú eres mi hija. Mi preciosa hija, que compartirá a su amante con su madre. Los labios de Abeloth se curvaron en una sonrisa que parecía burlarse de Eve, pero ella se contuvo. Creo que hemos llegado al final del juego ahora, dijo Anakin a través de la fuerza, mientras le entregaba a Eve la daga Mortis. Bien, Eve entrecerró sus grandes ojos con forma de grifo, tomó la daga y se preparó. También parecía que detrás de ellos, Ahsoka también se dirigía hacia ellos. Este es el final, ¿no? Dijo Abeloth, y la fuerza resonó en ella, latiendo hacia afuera y enviando una extraña sensación por todas partes. Ahsoka llegó tarde y temía que su tiempo fuera limitado. Encontró la nota que había dejado Eve, tomó la nave y voló al espacio ella misma, asegurándose de evitar la alta concentración de asteroides que parecían orbitar el agujero negro supermasivo. La galaxia entera estaba en juego, o al menos toda su galaxia, su universo estaba en juego, ese era Anakin y ella no estaba dispuesta a perderlo. Perderlo. Al acercarse, Ahsoka vio cómo Abeloth empujaba a Eve, más lejos y más allá de todo y de todos los demás. Así es. Eve no pudo enfrentarse a su madre, mientras sacaba la daga Mortis e intentaba apuñalar a Abeloth. En cambio, Abeloth pudo usar esto a su favor y derrotar completamente a Eve, obligándola a alejarse, agarrando la daga Mortis y arrojándola hacia el agujero negro supermasivo. Sus planes se estaban desmoronando y, al parecer, Abeloth se creía verdaderamente inmortal ahora que esto había desaparecido. En cierto modo, lo es. La representación del caos. La encarnación del desorden. Todo lo que fue destruido, se ve afectado por la entropía y debe ser devuelto a la nada, representa a Abeloth. La fuerza misma pareció atenuarse, volviéndose un poco más aguda, como si la naturaleza de lo que iba a suceder fuera algo triste. Conociendo el potencial del traje que actualmente usa, Ahsoka salió de la nave ella misma, ahora permanecería fuera de su alcance ya que los toscos sistemas automatizados se ubicarían fuera del área de atracción gravitacional de los agujeros negros supermasivos. La propia Ahsoka usó el traje, junto con sus habilidades de la fuerza, para flotar en el espacio también. En retrospectiva, Eve había quedado inconsciente, pero estaría bien. Abeloth definitivamente no quería matar a su hijo después de todo, y en su lugar se enfrentaría a Anakin. ¿O es que va a luchar contra él en absoluto? Pensó Ahsoka mientras se acercaba, y por ridículo que fuera, flotando en el espacio justo al lado del agujero negro supermasivo, no le importaba. A nadie le importó en ese momento, y en cambio, parecía que la batalla de los dioses iba a suceder ahora mismo. Abeloth había ganado suficiente poder como para comenzar a expandirse en tamaño y convertirse en un titán, un ser gigantesco.
Su tamaño se expandió rápidamente, volviéndose cada vez más grande y mejor que antes. Su forma se consideraba perfecta y completa. Ahsoka no sabía qué podía hacer ahora excepto ver a estos dos enfrentarse entre sí. Entonces sucedió. Anakin se transformó, su forma y resonancia dentro de la fuerza se hicieron mayores a medida que sus límites se deshacían. No había viento que la empujara, pero sí había un enorme empuje gravitacional que la alejaba de Anakin y Abeloth, creado dentro de la fuerza, que hizo imposible que Ahsoka ganara más terreno. Anakin se transformó en algo que ella no había visto antes y pareció asumir la presencia de la fuerza misma. Esta forma era oscura, muy oscura. Era negra y parecía fusionarse con el espacio mismo, sin embargo, también estaba compuesta por las estrellas dentro de su piel. Su rostro también parecía estar esculpido en esta forma, y la totalidad de su forma era algo que ella podía sentir a través de la fuerza, en lugar de sentir a través de sus sentidos físicos. Anakin, pensó para sí misma, antes de darse la vuelta y decidir ayudar a Eve por ahora. Tengo que hacer algo, pero parece que no seré necesaria en esta batalla actual, pensó Ahsoka, dándose la vuelta y yendo hacia Eve, agarrándola y colocándola dentro de la nave. Deberías estar a salvo ahora, pensó para sí misma, antes de volver la mirada hacia la furiosa lucha entre estos dos seres divinos. Su poder era inmenso y Ahsoka temía que le hicieran daño, pues percibía que cada golpe que intercambiaban parecía crear ondas en la fuerza. Estas ondas no solo la alertarían a ella, sino a todos los sensibles a la fuerza de toda la galaxia. Especialmente aquellos que son de mayor sensibilidad que otros. Incluso Ahsoka podía sentir ahora la abrumadora presencia de los dos, lo que sin duda permitía que otros que estaban más lejos sintieran cosas, aunque el agujero negro supermasivo los silenciara, ya que no solo absorbía luz, sino también la fuerza que lo rodeaba. Definitivamente tengo que esperar el momento perfecto. No debo dejar que las cosas vayan demasiado lejos, de lo contrario perderé mi oportunidad. Ahsoka entrecerró los ojos mientras pensaba esto, esperando su oportunidad. Anakin y Abeloth intercambiaban golpes, cada uno intentando absorber la fuerza vital y las energías de la fuerza del otro. Sus poderes no eran exactamente iguales, Anakin era fácilmente más poderosa, pero ella pudo presentar una pelea decente. Anakin había adoptado su forma galáctica, sin esperar tener que usar alguna vez tal habilidad, estaba bastante emocionado pero cauteloso al mismo tiempo. Abeloth era un oponente difícil de derrotar, e incluso si él absorbía de ella más rápido de lo que ella absorbía de él, ella podría prolongar esto para siempre. Incluso entonces, ella no moriría, no sin esa daga o cualquier cosa que pudiera agarrar su forma espiritual, ahora perfectamente almacenada dentro de su yo físico real rehecho. ¿Qué pasa? ¿Por fin te estás enamorando de mí? Es demasiado tarde, te tomaré por la fuerza si es necesario. La voz de Abeloth llegó hasta Anakin mientras pensaba en sus próximos movimientos. Abeloth atacó con su forma gigantesca, intentando golpear a Anakin, pero él fue capaz de bloquear cada golpe que ella intentó lanzarle. Por supuesto, no había diferencia en ningún sentido, ya fuera que ella lo golpeara y él lo bloqueara o que ella lo golpeara y él no lo hiciera. Al final, ambos seguían agotando lenta y dolorosamente las habilidades del otro, por lo que había que hacer algo. No creo que me enamore de ti tan fácilmente, respondió Anakin mientras los dos empezaban a notar la atracción gravitatoria que ejercían hacia el agujero negro supermasivo. Por ahora, ambos estaban a salvo de la cosa que deseaba devorarlo todo. Eso no significaba que estuvieran completamente a salvo de esto y que esto no fuera ya parte del plan de Abeloth. Fuera lo que fuese lo que ella estaba tramando, Anakin sabía que era mejor mantenerse alejado, y para que esta batalla terminara de una vez, tendría que arrojarla al pozo que era ese agujero negro. Incluso sus gigantescas formas a nivel cósmico no eran nada en comparación con el agujero negro. Es el centro de esta galaxia después de todo, atrayendo a todos los que viven en él hacia otra dirección, en algún lugar todo y todos se dirigían hacia el mismo camino. Así como los planetas se alejan naturalmente de las cosas a medida que pasa el tiempo y la energía se disipa en la nada, parecía que este agujero negro estaba destinado a ser el epítome del factor opuesto. El agujero negro supermasivo en general es una combinación de ambos conceptos en torno al orden y al caos. Lo que une a las personas y las ayuda a permanecer juntas, frente a la dispersión de esos vínculos y la corriente de resaca del agujero negro que convierte todo en nada. Supuestamente es así, ya que ni siquiera estas civilizaciones avanzadas tienen información sobre a dónde conducen los agujeros negros o a dónde pueden ir, o cómo almacenan la información que absorben.
Una mirada científica a lo que se considera un agujero negro anómalo, pero también de origen natural. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni partículas ni siquiera radiación electromagnética como la luz, puede escapar de ella. La teoría de la relatividad general predice que una masa suficientemente compacta puede deformar el espacio-tiempo para formar un agujero negro. El límite sin escapatoria se denomina horizonte de sucesos. Aunque tiene un gran efecto sobre el destino y las circunstancias de un objeto que lo cruza, no tiene características detectables localmente según la relatividad general. En muchos sentidos, un agujero negro actúa como un cuerpo negro ideal, ya que no refleja luz. Además, la teoría cuántica de campos en el espacio-tiempo curvado predice que los horizontes de eventos emiten radiación de Hawking, con el mismo espectro que un cuerpo negro con una temperatura inversamente proporcional a su masa. Esta temperatura es del orden de 1000 millonésimas de Kelvin para los agujeros negros estelares, lo que hace que sea esencialmente imposible observarla directamente. Al hacerlo, Abeloth y Anakin comenzaron a orbitar el agujero negro como si fueran planetas. Con esto, Abeloth y Anakin comenzaron a usar la fuerza de forma opuesta. Abeloth quería arrastrar a Anakin al agujero negro con ella, mientras que Anakin solo quería que la arrojaran allí. Alrededor del agujero negro, Anakin y Abeloth estaban usando las energías de la fuerza distorsionadas alrededor del agujero negro, y ambos estaban haciendo algunos progresos uno contra el otro. Observando desde la distancia, Ahsoka estaba sorprendida por el poder que poseía Anakin, pero también estaba preocupada por el poder que Abeloth también podía poseer. Ella estaba perdiendo, sí, y sus formas cósmicas también estaban comenzando a volverse más pequeñas, lo que pronto hizo que se encontraran nuevamente y se enfrentaran en sus pequeñas formas originales. La presencia del centro galáctico era algo en el fondo de su mente, persistente como las fauces de la muerte que alejarían a Anakin de ella. A una cierta distancia, Ahsoka se dirigió lentamente hacia allí preparándose para lo que iba a hacer. No puedes detenerme. Te poseeré y lo sabes, ¿no? Aunque estas palabras no fueron pronunciadas por su boca, Abeloth pudo dirigir esas cosas como pensamientos, sin la ayuda de una diada. Técnicamente, todos los seres sensibles a la fuerza son capaces de hacer exactamente esto. Transmitir sus pensamientos y emociones a otros si así lo desean y saben cómo hacerlo, mediante la práctica y el entrenamiento. Sin embargo, Abeloth no era tan practicada, no entrenó y seguramente obtuvo su poder a través de otros medios. No lo sé. Preferiría no saber exactamente qué nos depara el futuro, porque eso significa que las cosas están escritas en piedra. Pensé que tú también estarías en contra de este concepto, siendo el epítome del caos y todo eso, respondió Anakin, atrapando definitivamente a Abeloth en su propio conflicto interno. No se había ido del todo, pero al mismo tiempo se había ido por completo. No sabes nada, afirmó Abeloth mientras se acercaba. No soy Jon Snow, respondió Anakin antes de golpearla mientras perdían sus poderes en una escala masiva. No necesitaban esas formas para terminar las cosas entre los dos, y Ahsoka lo estaba viendo ahora. El momento que definiría si sería capaz o no de salvar a Anakin de una perdición segura. Pero también el momento en que yo me sacrifique en su lugar, pensó Ahsoka con tristeza. Fue una decisión fácil para Ahsoka, pero eso no significa que fuera difícil. La dicotomía de esto era evidente, pero para ella, eso no importa ahora. Dejando a un lado su conflicto interno, Ahsoka se preparó mientras Anakin lograba agarrar a Abeloth y parecía absorber energías de ella a un ritmo rápido. Al hacerlo, se debilitó lo suficiente y Anakin usó la fuerza para empujarla con fuerza y rapidez hacia el horizonte de sucesos del agujero negro. Al hacerlo, no podría contraatacar ni siquiera regresar a través de una causa de destrucción tan masiva. Ahora, pensó Ahsoka mientras Anakin era tomado por sorpresa, sus propias energías habían sido absorbidas por la distorsión del espacio-tiempo del agujero trasero supermasivo, junto con la fuerza. Ahsoka avanzó, logrando agarrar a Anakin y luego jalarlo hacia ella, colocándose en dirección a Abeloth. Te amo, fue su pensamiento transmitido, pero al ver la expresión del rostro de Anakin, tuvo una repentina sensación de que las cosas no iban a salir según lo planeado. Lo siento, pero no te preocupes. Espero que esto no me mate. Anakin le sonrió amablemente mientras Abeloth gritaba obscenidades a través de la fuerza y, de repente, no había nada. Ahsoka se encontró nuevamente junto a Eve dentro de la nave, donde Abeloth y Anakin habían desaparecido.
La fuerza se había calmado, pero eso no significaba nada para ella en ese momento. Como si estuviera de luto, una gran pero suave energía a través de la fuerza se liberó por todas partes en toda la galaxia. Los planetas llovieron inesperadamente, y mientras tales eventos ocurrían, Ahsoka, junto con los otros conectados a Anakin a través de la diada de la fuerza, notaron una interrupción en sus vínculos. Sus pensamientos se reflejaron en ese momento. ¿Qué le ha pasado a Anakin? Voces. Anakin solo podía oír voces cuando despertó desde el interior del agujero negro supermasivo conocido como el centro galáctico de esta galaxia. Voces que le resultaban familiares y extrañas a sus oídos, ¿o era su mente? Ahora estaba abierto, más que antes, y debido a la influencia y la naturaleza de este agujero negro, la fuerza misma estaba siendo succionada fuera de él. Por supuesto, las arenas del tiempo le proporcionaron una capa de protección para que pudiera durar dentro tanto tiempo como fuera necesario. Por otro lado, Abeloth no estaba a la vista y lo único que Anakin podía pensar para ella era la muerte. Este agujero negro era despiadado en su deseo de distorsionar la fuerza, incluso las poderosas energías de la fuerza emitidas por el propio Anakin. Afortunadamente, su forma se mantiene completamente y su nivel actual de fuerza no solo le permite no ser destrozado por tales fuerzas, sino que también le permite existir en un verdadero sentido físico y no ser degradado a mera información para que esta cosa la absorba. Anakin. Parecía que mucha gente lo llamaba, pero su mente se estaba nublando debido a toda esta situación. Cuanto más se acercaba al centro de dicho agujero negro, no había forma de que pudiera ver, oír o sentir nada. El tiempo estaba verdaderamente distorsionado desde dentro y lo que está experimentando ahora es solo un fragmento en el exterior. Las cosas eran más lentas dentro que fuera. Aún así, sabía que se estaba acercando y que esto podría convertirse en un juego de espera. O bien logra encontrar una manera de salir de ese lugar, recibe ayuda de una fuente milagrosa o muere y termina su vida aquí. Realmente no quiero morir, pensó Anakin para sí mismo, con los ojos cerrados porque quizá no le sirvieran de nada en este caso. Recurrir a la fuerza solo empeoraría las cosas para él y haría más fácil que la gigantesca masa de la nada lo atrapara más rápido. Fue entonces cuando sucedió, su conexión con esta galaxia y aquellos dentro de ella, con este universo en su totalidad, pareció debilitarse, antes de que se sintiera despierto. Sudando y mirando a su alrededor, Anakin miró a su alrededor. Espera, sus ojos se abrieron de par en par, no podía creer que todo fuera solo el resultado de un sueño enfermizo. Una pesadilla en la que finalmente despertaría después de años de estar en coma. No puede ser un sueño. Sin embargo, por más que lo intentó, descubrió que sus habilidades dentro de la fuerza no servían para nada. No podía sentir nada, e incluso si aún tuviera conexiones, no podría sentirlas. Esos hilos son tan finos que ahora casi no existen. Anakin. Le habló una voz, y su mente se volvió confusa antes de que saliera de su dormitorio, que era bastante sencillo, y se dirigiera hacia la sala de estar. La sala de estar de una persona del siglo XXI del planeta Tierra, y él mismo siendo completamente humano. Al mirarse en un espejo, lo que se reflejaba era exactamente el reflejo de Anakin Skywalker, pero no parecía recobrar el sentido. Era como una rutina practicada, en la que se levantaba de la cama antes de continuar con su día. Comer, dormir, cagar, repetir. Por supuesto, hay más cosas que hacer, como ir a trabajar, pero todo esto era básicamente hacer lo mismo mientras su cuerpo se degradaba aún más. Pasaron los días y las noches, su mente era un montón de cosas confusas, su cuerpo se deterioraba y, sobre todo, la soledad. Ninguna familia, ninguna cosa que indicara que estaba con alguien, vivía con alguien, estaba enamorado de alguien o al menos tenía algún tipo de conexión con alguien. Está completamente solo. Al no tener familia, nunca sintió la sensación de pérdida que se siente cuando se pierde a un ser querido, pero eso no significa que no haya descubierto ese potencial. Parecía oír un ladrido y Anakin era ahora el dueño de un cachorro. Un perrito que envejecería con él, estaría con él y lo consolaría. Era algo parecido a lo más parecido a una familia que había tenido nunca. Lamentablemente, como todas las cosas buenas, deben llegar a su fin. El cachorro, que en ese entonces era un perro adulto, ni siquiera había llegado a las etapas finales o intermedias de su vida, murió. Abatido por una enfermedad, Anakin volvió a su dolorosa realidad. La muerte. La muerte, la agonía y la pérdida de un ser querido con el que se había encariñado, no pudieron soportarlo y se derrumbaron.
Sin embargo, su voluntad era fuerte y pronto se recuperaría y trataría cada vez más de continuar. No debía detenerse. No debía detenerse en su camino de intentar vivir, de intentar sobrevivir. La única conclusión posible es su muerte, pero aún así continuó. Pronto sucederá que ahora está postrado en cama, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Abandonado allí sin tutor, sin amante, sin padre, sin hermano, sin primo, sin familia extensa o parientes con los que pueda venir. Amigos que no eran amigos sino meros conocidos, compañeros de trabajo que no estaban tan interesados en alguien como él. Incluso con buena apariencia, actitud agradable y gran inteligencia, por alguna razón no era suficiente. Anakin. ¿Qué fue eso? Anakin estaba cansado, muy cansado. ¿Estoy empezando a alucinar ahora? Así son las cosas. Estoy tan perdido. A pesar de sus palabras, la firme voluntad de Anakin no se vio abrumada por su situación actual. Al recordar su vida, tan solitaria como fue, tan rápida como pasó, aún atesoraba sus recuerdos, sus experiencias y, sobre todo, esa única fuente de consuelo, su perro que murió debido a circunstancias imprevistas. Nada que él pudiera haber previsto, nada que él hubiera deseado. Nunca. Supongo que al final no se consigue todo. ¿Trabajo duro? Nada. ¿Inteligencia? Nada. ¿Dinero? Nada. Ningún propósito, ningún lugar al que pertenecer y aún así muriendo, Anakin pareció quedarse perplejo por un momento, antes de continuar con sus pensamientos confusos. ¿Para qué estaba aquí otra vez? Como si estuviera desarrollando algún tipo de deficiencia mental, Anakin estaba sufriendo un paro cardíaco. Su corazón comenzaba a fallarle. Muchos vinieron y trataron de ayudar, pero fue en vano. ¿Es esto todo? ¿Así es como termina todo? Con un rugiente aplauso, Anakin solo podía percibir algunos sonidos confusos que se unían para parecer una ovación. ¿Aplausos por mi muerte? ¿Eso es todo? Sus ojos estaban desenfocados, los médicos aparentemente se dieron por vencidos cuando su línea de sangre se estancó. Ya no había más ritmo, ni latidos del corazón que le dieran un poquito más de vida para revivir. ¿No tenía al menos dos corazones? Este pensamiento aleatorio apareció en su cabeza de repente, interrumpiendo a la audiencia que aplaudía y a los médicos que intentaban evaluar la situación ya que su tecnología médica no podía ayudarlo. Allí estaba. En el monitor, un latido tan débil que ni siquiera se notaba. Anakin. 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 Muchas voces parecían volver a su cabeza, mientras la distopía en la que vivía se descomponía en partículas grises de nada. Debes tomar una decisión. Quedarte o no. Vivir como eras, vivir como eres o vivir como llegarás a ser. ¿Cuál elegirás? Más pensamientos confusos y destellos de algo golpeaban su mente. Como una barrera que impedía que algo entrara, Anakin se vio obligado a lidiar con el fuerte dolor de cabeza que estaba empezando a desarrollar. Este ataque no provocado era algo con lo que comenzó a lidiar casi instintivamente. ¿Muerte? ¿No creé un reino para que yo también pudiera renacer si quisiera? Pensó Anakin mientras sus conexiones empezaban a crecer en poder. ¿Vida? ¿No subvertí tal cosa al obtener la inmortalidad? Anakin comenzó a visualizar el mundo en el que nació. Esquemas de color gris y todo, que muestran un mundo deprimente y gris que se dirige hacia un final permanente. Bien. Malo. Ambas cosas reales, pero controladas por mí. ¿No ascendí literalmente a esos conceptos? Anakin estaba empezando a reunir poder dentro del vacío en el que estaba atrapado, una luz que provenía de algún lugar indeterminado. Libertad. Nunca estaré atrapado. Ni dentro de los confines de mi tierra. Ni dentro de los confines de este espacio. No me limitaré a mí mismo ni estaré atado a mí mismo, al pasado, al presente o al futuro, dentro de mi propia mente. Yo soy yo. Anakin extendió la mano, agarrando el mundo con las yemas de sus dedos. Comenzó a moldearse según la visión que Anakin tenía de él. Por deprimente que fuera, la luz y la oscuridad se recrearon de una forma que debía crear un ciclo. Como la naturaleza de la fuerza, tanto lo bueno como lo malo son necesarios para que el potencial futuro de este mundo brille. Soy Anakin Skywalker, el elegido de la fuerza, para traer equilibrio a todo lo que existe. Un ser divino adorado dentro de mi imperio. Un ex-Jedi. Un Sith en potencia. Un héroe. Un villano. Darth Vader. Pensó Anakin mientras repetía sus pensamientos en ese vacío, esa luz se hacía más grande y más brillante.
Anakin. Otros pensamientos invadieron a Anakin mientras comenzaba a desintegrarse en la nada. Yo soy yo. Con ese último pensamiento, Anakin se fue, el mundo gris había cobrado color, un nuevo amanecer estaba sobre ellos. La luz, habiendo crecido y convirtiéndose en una luz para todas las cosas, las sombras reflejadas se convirtieron en algo de lo cual sacar fuerza. Con la noche y el día, Anakin ya no existía. Su forma física quedó destruida. Sin embargo, y tengo que volver con algunas personas. Con este último pensamiento, se produjo una explosión en este mundo, lanzando algo más allá de todo y directo al sol. Una estrella que destruiría todo, comenzó a implosionar sobre sí misma y su masa empezó a parecerse a un agujero negro. El agujero negro supermasivo en el centro galáctico pareció detenerse por un momento, antes de reanudar su actividad, pero esta vez hubo paz. Muchas cosas parecían haber sucedido en un solo momento, cuando en realidad había transcurrido mucho, mucho tiempo desde entonces. Ya hoy, era todo lo que quedaba de Anakin. Una voz en el viento, o una sombra en cada rincón. La luz de una estrella lejana, o el abrazo pasajero de algo que los llamaba. Ahsoka y Eve regresaron con el corazón apesadumbrado, lo que las llevó de regreso al Empíreo. Shaq y Zana se unieron a ellas en el camino y, en lugar de un épico estallido de lágrimas, parecía que había un silencio que perduraba. Se hizo un silencio y, en ese silencio, se escuchó un latido, ¿o fueron dos? Nadie podía decirlo con certeza, ni le importaba. El más grande de todos acababa de sacrificar su vida por la galaxia, posiblemente el universo e incluso la fuerza misma, y todavía estaba en lamento. Era como si todo se hubiera desequilibrado, llevando a que la luz fuera oscuridad y la oscuridad luz. El Empíreo en sí no pasó por ningún tipo de inestabilidad, lo cual fue lo más extraño que pudo haber sucedido. Pasó el tiempo, pero los amantes de Anakin no lo olvidarían, no solo porque lo amaban como si fueran almas gemelas, sino por su conexión. Su conexión en forma de díada debería haberles dado una opción, la opción de sacrificar sus vidas por la de él. Era una habilidad estándar después de todo, pero no había sucedido nada. Incluso con la noticia de que Padmé estaba embarazada, se sentía un ambiente deprimido, y no solo eso, sino que tenía gemelos. Todos estaban tristes. Pero sobre todo, aquellos que se sintieron responsables de alguna manera de la muerte de Anakin estuvieron probablemente entre los más dañados en este conflicto masivo. Ya hoy, eso era todo lo que oían de él. Como si no fuera suficientemente cruel que se hubiera ido, sus constantes palabras les llegaban mientras dormían. A su paso y todo lo demás parecía empujarlos a diversos estados de ser. Siri corría con normalidad, aunque ahora más debido a la ausencia de Anakin y a que nadie la ayudaba. Llevaba el Empíreo en la espalda, pero no era como si no estuviera diseñada para cumplir precisamente ese propósito. Ya hoy, a medida que pasaba el tiempo, se acercaba el momento de que Padmé diera luz, y dio a luz a gemelos. Luke y Leia, sus miradas se parecían a las de Anakin y Padmé. Aún así, había tristeza y felicidad en todos ellos. Padmé, Ahsoka, Eve, Ayla, Shaq, Barris y Zana. Sería una noche estrellada en Tatooine que las 7 chicas se reunirían, por alguna razón atraídas por las estrellas. ¿Por qué estamos aquí de nuevo?, preguntó Ahsoka mientras todas se habían desarrollado un poco más, probablemente todas alcanzando sus etapas finales de identidad. Incluso Ahsoka se había vuelto más hermosa con el tiempo. Sin embargo, aún así, su corazón todavía le dolía. Todos sus corazones lo hicieron. No lo sé muy bien, Eve se puso un dedo sobre el labio mientras decía esto. Esto es una locura. No sé qué estamos intentando hacer aquí. Zana se enojó, su frustración por todo lo que había pasado había aumentado. Finalmente había encontrado el amor y ahora él le había sido arrebatado. Es extraño, ¿no? Barris parecía ser la más interesada. Me refiero a la voz, ¿no? Suena como la de Anakin. Si realmente fuera él, ya estaría de vuelta, ¿verdad? Ayla parecía pensar que Anakin definitivamente vendría corriendo, y lo haría, tiene razón. Shaq también guardó silencio, pero se mordió el labio mientras intentaba averiguar por qué estaba sucediendo esto. Ni siquiera la fuerza tenía respuestas, y se decía a sí misma que se suponía que él estaba muerto. No habría forma de que sobreviviera, ya que su conexión con la fuerza se cortaría para siempre. Quiero creer, lo que acababa de decir Padmé permitió que todos se tranquilizaran, ellos también esperaban que un milagro pudiera ocurrir.
Lo único que todavía les da esperanza es que su vínculo permanece intacto. Entonces sucedió. Una estrella fugaz que era más que una estrella fugaz se dirigía directamente hacia ellos y se estrelló a poca distancia. Los 7 se miraron entre sí antes de avanzar hacia el lugar donde aterrizó esa estrella o meteorito. Allí estaba, un hombre completamente desnudo y dormido. Ese hombre era Anakin Skywalker. Anakin, exclamó Ahsoka, siendo la primera en alcanzarlo, ya que todos los demás también llegaron y lo revisaron. Anakin, despierta. Somos nosotros. Anakin abrió los ojos con suavidad y vio a sus amantes con él. Sonriendo, parecía emanar una debilidad y vulnerabilidad hacia ellos como nunca antes había hecho. Dije que iba a volver. ¿Cómo podría dejar a mis seres queridos? Gracias a todos por ser míos. Por permitirme ser de ustedes. Solo necesito un breve descanso, luego podemos hacer lo que queramos a partir de ahora. Además, aunque todos puedan sentir la aliada de la fuerza entre nosotros, no es como antes. Ya no estoy conectado a la fuerza. Ahora soy una entidad separada. Soy libre, y todos los demás también lo son, dijo Anakin antes de desmayarse. Al finalizar esta historia, Anakin finalmente viviría, tendría una familia enorme, y sería libre. En cuerpo, mente y alma. Soy yo. Viva, libre y griega. Mirando hacia el cielo nocturno de Tatooine. Gracias. Final.